proclamación de Pedro Castillo como presidente y se encuentra en nuestro set y ya le damos la bienvenida al señor Hernando Ceballos, él es vocero y consultor en temas de salud de Perú Libre. Gracias por estar aquí el día de hoy. Señor Ceballos, ¿ya podemos considerar que usted va a ser el próximo ministro de Salud del gobierno del señor Castillo o todavía? No, todavía el profesor Castillo no ha anunciado su listado de miembros de gabinete. Así que él estará tomando las últimas decisiones, por supuesto. Bueno, pero a poco menos es una semana, un día, son 8 días, me imagino que ya deben de tener todo un equipo listo. ¿Sobre la marcha en 8 días van a elegirlo? Supongo que sí, supongo que entre hoy y mañana probablemente él dé los nombres de los integrantes de su gabinete. Pero es una potestad del presidente, como ustedes entenderán, y tampoco lo podía hacer antes de su proclamación. Ahora, cuéntenos el proceso de transferencia. ¿Ya han tenido la oportunidad de tener algunos acercamientos con los principales sectores, en el caso suyo, por ejemplo, con el Ministerio de Salud, o va a ser suficiente el tiempo que queda para poder conocer todos los pormenores de aquello que está pendiente, ¿no? Sobre todo en el tema de las vacunas? Sí, bueno, este va a ser un proceso efectivamente complejo y va a necesitar alargarse más allá del 27-28. Nos hemos sentado, yo me he sentado más de una vez con el ministro de Salud, con algunos funcionarios, pero acá lo importante es tener la información oficial. Ustedes entenderán que necesitamos, por ejemplo, saber oficialmente cuántas vacunas quedan, saber oficialmente cuál es el ritmo real de vacunación, qué cantidad de población hemos vacunado, aunque esto ya se ha hecho público, tenemos una cantidad bastante baja de porcentaje de vacunación. En fin, distintos temas que son muy importantes dentro de todo el aparato del sector salud, que esperamos a la brevedad, ya sea en la tarde o mañana, porque yo sí puedo decir que presido la comisión de transferencia del profesor. Podamos tener estos datos oficiales que tanto los necesitamos, ¿no? Porque imagínense entrar a una cartera solamente con reuniones informales para tomar conocimiento de lo que está pasando en el sector, es realmente complicado, ¿no? Lo que sí le preocupa a la gente es que se respete y por allí hasta se acelere el calendario de vacunación y que también se honren los contratos de compras que están quedando también pendientes para las vacunas. No, definitivamente. Imagínense ustedes, por ejemplo, Chile, Israel, que están arriba del 70% de su población vacunada, han tenido que tomar medidas extraordinarias frente a la tercera ola. ¿Cuánto tenemos en el Perú de población vacunada? Correctamente, adecuadamente, el 15% aproximadamente. Sí, tenemos un atraso muy preocupante, hay que diseñar una serie de estrategias que afortunadamente las tenemos ya armadas, pero que necesitamos datos oficiales para no solo mantener la vacunación que tenemos, sino poder lanzar una campaña masiva de vacunación. Es la única manera, por lo menos en este aspecto, de ir frenando la tercera ola, ¿no? Usted ha sido muy crítico de los errores que se hicieron al inicio de la pandemia y lo que sigue es importante no repetirlos porque podríamos enfrentar una tercera ola con la presencia de variantes. ¿Cuál es la estrategia desde Perú Libre para mirar desde otra perspectiva una eventual tercera ola? Hay dos elementos que son centrales, son varios, pero dos elementos centrales. La primera, efectivamente, como ustedes han señalado, el tema de la vacunación. Con 15% de vacunación no paramos la tercera ola. Necesitamos estar llegando al 60-70% de vacunación, por lo menos al mes de septiembre, que es donde entendemos que se va a dar el pico más alto de la tercera ola. Con el agravante que no es que le ponen una segunda dosis al poblador y ya esté inmunizado, hay que esperar 2 a 3 semanas a que genere inmunidad. Entonces estamos realmente en una situación de tiempos complicados. Además de la vacuna, donde necesitamos, repito, no solamente mantener este ritmo de vacunación, sino incrementarlo y de manera exponencial, sino además en lo que tiene que ver con el primer nivel de atención, que es donde debemos de tener los contagios, abajo es donde tenemos un atraso más serio, porque no se ha invertido en el primer nivel de atención, y esto no lo hemos revertido todavía, ¿no? Y para mejorar el primer nivel de atención, ¿qué se necesitaría? Y le pregunto si en algún momento se podría evaluar la posibilidad, como ya están haciendo otros países, de volver a imponer algunas restricciones mucho más estrictas o hasta regresar a cuarentenas y cerrar negocios.
Bueno, no está planteado eso en este momento, primero porque estamos en un pico muy bajo, afortunadamente, de casos, pero eso se tiene que ver en la medida de cómo va evolucionando una situación. Las cuarentenas han servido en periodos muy cortos, pero en general no dan un resultado cuando uno tiene que enfrentar periodos más o menos prolongados, porque la gente tiene que salir a trabajar, porque es muy difícil mantener a la gente en sus casas. Hay otras estrategias, como cercos epidemiológicos, es decir, tratar de cercar que no se disemine la infección, fortalecer el primer nivel, que dándole más recursos humanos, porque necesitamos más personal, sacando el ministerio, acercándolo a la comunidad, una política comunicacional más clara. Todavía tenemos un 20% de la población que se resiste a la vacunación. Sí. Y eso pues genera una situación complicada, eso tenemos que bajarlo con una estrategia comunicacional y además logrando que la comunidad participe en este proceso de autoprotección, ¿no? Y para eso necesitamos crear brigadas, salir a la comunidad y además diseñar que la estructura de apoyo del Ministerio de Salud se acerque a la gente, con concentradores de oxígeno, con centros de apoyo temporal, pero abajo, no solamente tener 3, 4 centros en algunos lugares de Lima y capitales, sino tener estos centros en los distritos, por ejemplo, para permitir no saturar los hospitales y poder detener allí esta ola de contagios que vendría en la tercera ola, ¿no? A 8 días de este 28 de julio, el pasivo de Perú Libre sigue siendo Vladimir Cerrón. Usted nos ha dicho hace minutos que no tienen claro cuál es aún el gabinete, que esa es función del presidente, pero a 8 días de este 28 de julio, ¿con qué plan de gobierno va a gobernar el señor Castillo? ¿Con el ideario de Cerrón o ustedes, luego de todos estos días, tienen una estrategia diferente? No, a ver, son diferentes áreas, ¿no? Ya Perú Libre presentó lo que se llama el Plan Bicentenario, ¿no? Porque una cosa es el ideario de Perú Libre y otra cosa es qué hacemos ahora en la coyuntura. No es que se resigna la idea de una sociedad donde se produzcan cambios profundos, porque además yo personalmente comparto que necesitamos cambios profundos, estructurales en nuestro país y que la pandemia nos ha mostrado un país absolutamente desigual, pero ahora en lo inmediato tenemos que tomar medidas que nos ayuden primero a alejar muchos temores que tiene la población y a buscar niveles de confluencia para enfrentar este momento, ¿no? La reactivación económica, en salud tenemos que hacer una gran convocatoria y en salud no pueden haber diferencias políticas e ideológicas, pueden haber diferencias desde el punto de vista científico, pero acá nadie puede oponerse a enfrentar la pandemia, piense lo que piense políticamente. Vladimir Cerrón es un médico, Vladimir Cerrón ha sido gobernador regional de Junín. Desde el punto de vista técnico, para nosotros es valioso la opinión de todos los colegas, y por supuesto de Vladimir Cerrón, que tiene experiencia, es un neurocirujano, pero no solo de él, sino de todo el equipo de Perú Libre. Son dos cosas diferentes. Otra cosa es que el profesor Castillo... ¿Nunca se opuso entonces al Plan Bicentenario? ¿Formó parte de las reuniones del Plan Bicentenario? En el tema de salud, por supuesto, se ha conversado. En el tema de salud, por lo menos, yo he conversado con él porque es un colega, es médico, tiene experiencia, y está bien que participe desde el punto de vista técnico, ¿no? Y no tenemos ningún problema en ese aspecto. Ya las decisiones políticas, si participa o no participa, eso corresponde al profesor Castillo, ¿no? ¿Le preocupa un poco el papel que vaya a desempeñar ahora Fuerza Popular y sus aliados, ya sea desde la oposición fuera de la estructura del gobierno o dentro del Congreso de la República? Bueno, anoche el discurso, si ustedes lo analizan con detenimiento, del profesor Castillo, ha sido un discurso de convocatoria nacional. Y además, ¿qué es lo que necesitamos? Ya se acabó la campaña electoral y tenemos graves problemas en el país. La desocupación, falta de reactivación económica, la pandemia. Si no logramos niveles de coincidencia dentro y fuera del Congreso, y nos vamos a estar peleando, por quítame estas pajas, porque no me gusta tu partido, va a ser muy complicado enfrentar estos desafíos, ¿no? Entonces es bueno que el presidente salga diciendo, señora Fujimori, no es momento de obstruir, vamos a juntarnos, yo la convoco para trabajar juntos por el país.
Y me parece que es un mensaje sano y bueno y que tenemos que afianzar desde todos los ángulos de la sociedad peruana, ¿no? A propósito de mensajes, antes de ir con esta nota, usted decía tenemos que tener una campaña de comunicación de riesgo, decirle a todos que se vacunen. El señor Castillo tiene 51 años, ¿ya se vacunó? No lo hemos visto en ningún vacunatorio. No, no lo sé. Eso la verdad que no es que voy siguiendo si se vacunó él Dígale o que no. ya se le pasó la... Ya se le pasó, Pero entonces. sin ninguna duda, el profesor Castillo está sumamente preocupado por todos estos temas de salud y permanentemente estamos conversando toda esta situación, ¿no? En todo caso, Frank Segarra, de quien Tenemos el gusto de contar aquí en los estudios de Buenos Días, Perú. Han tenido la oportunidad de conversar con el señor Nájar. Sabemos, este es un video de hace 10 años, es verdad, pero ¿les ha dado alguna explicación sobre qué es lo que ocurrió en esa oportunidad y cuáles son sus vínculos ahora con Bloque Popular? Bueno, que yo sepa, no hay ningún tipo de vínculo con ninguna organización fuera de los marcos legales, ¿no? Yo lo conozco no hace mucho tiempo a Roger Nájar y la verdad tengo la mejor impresión de él, un hombre pausado, muy racional, muy de buscar consensos en las reuniones. Bueno, tiene un perfil interesante para Premier. No voy a decir que lo conozco a profundidad porque no es así, pero tiene muy buen perfil. en todo caso, para Premier, si lo es designan un como hombre- Premier, ¿usted estaría contento con la decisión? No, yo no objetaría de ninguna manera, como ciudadano, ¿no? Además no tengo por qué objetarlo como miembro del equipo del profesor Castillo, él toma las decisiones, pero sí me parece que tiene un perfil interesante, ¿no? Yo creo que el Premier tiene que tener manejo político, buscar consenso, ser reflexivo, y sí creo que esas cualidades las tiene Roger Nájar, ¿eh? Ahora, a quien conoce bien también y que estaba en el video es a Daniel Salaverry. Usted fue congresista de este Congreso. Los gestos en política son importantes. Es una frase que para muchos es trillada, pero es sumamente cierta. Y esos han sido varios de los errores a lo largo de esta segunda vuelta del señor Castillo. ¿Se habló en algún momento de separar finalmente a gente que políticamente está cuestionada, que políticamente no podía sumarle, sino restarle? Bueno, el profesor Castillo ha recibido a innumerables dirigentes políticos, ¿no? No todos los que piensan y simpatizan con él. Él está escuchando a mucha gente, lo cual no me parece mal, a mí me parece bien que escuche. El señor Salaverry frecuentemente conversa con el señor Castillo como otros dirigentes, lo que no quiere decir que el profesor Castillo tiene alguna decisión sobre alguna responsabilidad que pueda tomar el señor Salaverry. En todo caso, esa es una evaluación que hará el señor Castillo, ¿no? Pero todos conocemos que Salaverry es un dirigente muy conocido, ¿no? Que ha jugado distintos roles, algunos no tan buenos y otros donde se posicionó bien, como por ejemplo cuando fue presidente del Congreso, ¿no? ¿Usted se queda con eso y no con el Salaverry de esta última campaña que estuvo al lado de Vizcarra? No, por supuesto, por eso digo, es un político que tiene diferentes experiencias en varias tiendas, ¿no? La gente pues tendrá una opinión favorable, desfavorable de él, eso es un problema del ciudadano. Pero aquí, por lo menos que tenga una responsabilidad concreta Daniel Salaverry, que yo sepa, no la tiene, ¿no? Ya es decisión del profesor Castillo si considera que puede jugar algún rol en su equipo de gobierno, ¿no? Ahora, la señora Keiko Fujimori en la conferencia de prensa en la que anunciaba que iba a aceptar los resultados, dijo que consideraba que era una proclamación ilegítima. Y esto de la ilegitimidad se viene escuchando también de un sector importante. ¿Les preocupa un poco el sentir de un sector de la población respecto a desconocer al señor Pedro Castillo como presidente de la República, más allá de que vaya a ocupar físicamente Palacio de Gobierno? Primero yo creo que la verdad que la actitud de la señora Fujimori no solamente es absolutamente irracional, porque no tiene una sola prueba que diga hay fraude por esto, lo cual me parece que es ya en sí mismo una enorme responsabilidad, sino además parece que no es consciente del daño que le está generando al país, no solamente en este proceso de transferencia, donde se necesita el tiempo suficiente para poder generar el conocimiento del gobierno que entra de qué es lo que está pasando con el gobierno que está saliendo, sino además generando y alentando una corriente de odio, que es lo que menos necesitamos los peruanos, ¿no? Es decir, no podemos ser tolerantes en que esta señora diga lo que le parece sin ninguna prueba
y se le dé tribuna. Pues a mí me parece que realmente tenemos que avanzar hacia un país donde primero la sensatez y la racionalidad pues sea lo más importante y en segundo lugar pues la búsqueda de consenso sobre esa base, ¿no? Esta señora está muy lejos de eso, ¿no? Se para frente a una cámara y destila odio permanentemente, ¿no? Eso no nos ayuda para nada como sociedad, ¿no? Los consensos van a ser importantes y el Congreso va a jugar un papel decisivo seguramente en muchas de estas decisiones. Han hablado o reconocen al Congreso como un Congreso bastante fraccionado y el reto que tiene el señor Castillo de enfrentarse a este Congreso con una agenda ya con varios de sus congresistas electos, el señor Bermejo, llamando a una asamblea constituyente y demás, que ha sido criticado dentro de quienes son ya congresistas electos. Bueno, a mí me parece muy bien la convocatoria a una asamblea constituyente en un país donde efectivamente necesitamos grandes cambios. Los canales tienen que ser canales democráticos, por supuesto, hay que ceñirse a la constitución vigente que tenemos ahora hasta que el pueblo decida si se cambia o no se cambia, ¿no? Pero bueno, tenemos un Congreso fragmentado. Yo recuerdo el Congreso en el que estuve, que era francamente terrible, ¿no? Una máquina demoledora que era el fujimorismo, resolviendo sus problemas y apetitos personales y no pensando en el país. Acá habrá que hilar muy fino para lograr niveles de acuerdo con las distintas bancadas y poder avanzar. Yo creo que la gravedad de la situación política se va a imponer por encima de los cálculos sectoriales. Que necesitamos resolver 3 millones de desocupados, hay que resolverlo. Que hay que reactivar la micro y pequeña empresa, hay que hacerlo. Que necesitamos en la pandemia darle todas las facilidades al gobierno para que pueda enfrentarla, hay consenso. Es decir, que de alguna manera está reconociendo que la realidad los va a superar y por más que ustedes quieran la Asamblea Constituyente, quizás el contexto igual no se los va a permitir. No, es que no son cosas diferentes, son cosas que estén en paralelo. Cuando nosotros hablamos de que hay 3 millones de desocupados, cuando decimos que la pandemia nos ha sido terrible, hemos sido el segundo país en el mundo con más muertos, nos indica que tenemos un país que debemos cambiar. ¿Y qué es lo que se plantea con la Asamblea Constituyente? Por ejemplo, que la salud sea un derecho fundamental cautelado por el Estado. ¿Eso tiene que esperar? ¿Por qué tiene que esperar? El hecho de que el pueblo debata si necesitamos o no cambios en la Carta Magna no quiere decir que el país se tiene que paralizar, o acaso Chile se ha paralizado porque ha cambiado su constitución. Sí, pero le ha tomado mucho más tiempo y la pregunta es, ¿eso es circunstancialmente una prioridad en medio de lo que significa seguir adelante con la vacunación, con la reactivación económica y todo? No tiene nada que ver, no tiene por qué el debatir en un país civilizado y que tenemos que avanzar en consensos de que necesitamos un nuevo marco legal, no tiene por qué paralizar al país, no son cosas distintas. No quiere decir, mira, ¿sabes qué? Nos vamos a olvidar que este país necesita un marco legal que nos indique un camino de cambios profundos porque tenemos que resolver temas coyunturales. Justamente para que estos temas coyunturales no sean coyunturales y tengamos un país donde el trabajo sea un derecho, donde la salud y la educación de verdad estén cerca de la gente, necesitamos cambios profundos. Y esto se va dando en la medida en que tengamos un nuevo marco legal que es el cambio de la Constitución. No tiene por qué decirse, no vamos a hablar de la Constitución porque tenemos que hablar de esto. Eso pues es querer cambiar las cosas cuando en realidad es un camino que tiene que confluir. Ahora, usted sabe que el número en el Congreso importa y este debate podría encontrar varias trabas precisamente por no tener los votos para hacerlo. Seguramente se buscarán los caminos para llevar a consensos, la posibilidad de un referéndum es un mecanismo constitucional también, ¿no es cierto? Entonces eso también se pondrá sobre la mesa, porque el pueblo tiene derecho a decir quiero cambio en la Constitución o no quiero cambio en la Constitución. Si te dice no, es no, ¿no? Si te dice sí, hay que cambiar varias cosas, pues avanzaremos en esa dirección, en lo que el pueblo, que es soberano, quiere. Y junto con eso tenemos que ir resolviendo, porque así lo manda el pueblo, los problemas que tenemos ahora, que son urgentes, ¿no? Pero yo he escuchado a alguna gente que dice, dediquémonos a enfrentar la pandemia y olvidémonos que este país necesita cambios profundos. Si van de la mano, ¿no? Son realmente confluyentes y necesitamos que sea así porque este país no se arregla con medidas coyunturales, vamos a aumentar el presupuesto en salud y ya nada más. Está justo aquí con nosotros, ¿va a ir luego a la casa de Breña? Sí. Para reunirse.
Pero Tuvimos una reunión. avancemos con varios temas. Sin duda, Cuba pone también el dedo en la llaga y en los últimos días la pregunta es, ¿qué opinan ustedes de Cuba y si piensan permanecer en el bloque del Pacífico? Bueno, yo he conocido Cuba porque cuando era congresista por el Parlamento Latinoamericano tuve que visitarlo. Realmente hay dos cosas que impresionan en Cuba cuando uno llega. Primero es el trato con la infancia, donde no hay desnutrición, eso a mí no me lo han contado, yo lo he visto, es un país donde no hay desnutrición infantil, lo cual, comparándolo con los países de América Latina, la verdad que es una enorme diferencia. Y la otra cosa son los avances técnicos, científicos que tiene Cuba. Ahora, partamos de esto, antes de estas dos ideas, ¿es Cuba para ustedes una dictadura? No, de ninguna No lo manera, de ninguna manera. Lo que pasa es que tienen un sistema político muy distinto al nuestro. Ellos trabajan con asambleas populares. Ellos no eligen cada 4 o 5 años y después nos tenemos que sentar a lamentarnos si elegimos bien o no. Ellos tienen capacidad revocatoria permanente. Ellos generan asambleas populares donde no es necesario ser miembro del partido ni nada, y que son los que van tomando decisiones desde los niveles distritales hasta los niveles centrales, ¿no? Pero las manifestaciones que hemos visto en los últimos días también dan cuenta de que hay un grueso grupo de población que también quiere un cambio, ¿no? Bueno, yo creo que hay dos cosas ahí, ¿no? Que hay que diferenciarlas, porque la verdad que yo he visto las manifestaciones y ha habido también una manipulación en muchas de las imágenes. Es cierto que hay muchos problemas en Cuba, eso está fuera de toda duda. ¿Cómo no va a haber problemas cuando hay un bloqueo terrible? Y yo les repito, eso a mí no me lo han contado. Cuando uno va y quiere adquirir un producto en Cuba, no es que el gobierno te diga no te lo voy a dar, es que está totalmente bloqueada. Todas las importaciones comerciales, de alimentos, de tecnología, está bloqueada Cuba. Más de 60 años, ¿cómo un país puede aguantar así? A mí me sorprende, y esto solo se da por el nivel de conciencia del pueblo cubano, de que soporte un régimen absolutamente bloqueado, una isla pequeñita, donde cualquier barco que se acerca después no puede acercarse a muchos otros países porque es censurado. A mí lo que me sorprende es poner el bloqueo por encima de lo que son las libertades, por encima de lo que son el cero reconocimiento de los derechos de los ciudadanos. Pero ¿Cómo decir que Cuba no es una dictadura si no tienen elecciones libres, si no hay libertad? ¿Cómo no hay de prensa? elecciones libres? El mecanismo de elección no es como acá, que votamos cada 5 años. Allá se eligen las asambleas populares en cada barrio, en cada distrito, hasta conformar la Asamblea Nacional. Cualquiera de sus miembros puede ser revocado en la Asamblea Nacional, ¿no? El hecho que, además, no es el único país que tiene ese sistema, no todos los países tienen un sistema de elegir cada 5 años. Pero volviendo al tema de la libertad, claro, para el que tiene la barriga llena y tiene posibilidades económicas de mandar a sus hijos al colegio, entonces dice, yo quiero la libertad. Pero para el poblador, ¿por qué no le decimos a un poblador de Apurímac o de Puno que ni siquiera se puede vacunar lo que es la libertad? Y te va a decir, la libertad es poder, en primer lugar, que mis hijos tengan derecho a la educación, a la alimentación, ¿no es cierto? Que tengan derecho a un trabajo digno, ¿no? Entonces, estos son temas elementales, y lograr esto en un país bloqueado como Cuba debería realmente llamarnos a la reflexión, que ya lo hizo las Naciones Unidas, de que no hay ningún derecho de que Estados Unidos bloquee de esa manera a Cuba, ¿no? O sea, nos ponemos a pensar, no hay libertad en Cuba, como que sí la hay, pero no nos preocupamos de cómo es posible que el bloqueo abusivo de Estados Unidos, porque no tiene ninguna razón para hacerlo, porque Cuba no es ninguna amenaza para Estados Unidos, simplemente porque no le gusta el modelo cubano, y eso no lo podemos permitir ni en Cuba ni en ningún país del mundo, ¿no? Ya regresando a nuestra realidad, yo quería preguntarle sobre qué reflexión deja lo que ha pasado esta post-segunda vuelta que hemos tenido, ¿no? Todas las acciones que ha tenido Fuerza Popular para impugnar ya sea los resultados en mesa, ya sean las actas de los jurados nacionales de elecciones, la validez de las firmas, porque si uno lo evalúa en frío, nada de eso ha estado fuera del marco legal, es decir, las normas le han permitido a esta agrupación realizar todas estas acciones. Uno puede tener las interpretaciones que desee interpretarlas, pero de alguna manera el sistema ha permitido que tengamos
esta prolongada situación que finalmente ha acabado el día de ayer. Sí, efectivamente, pero lo que pasa es que lo que nos ha mostrado esto es que hay un divorcio entre un sistema que te permite utilizar triquiñuelas legales y las necesidades de un país de que se respete el voto popular. Porque el voto popular se define en la mesa de elección, donde hay 3 miembros que son elegidos al azar, hay personeros de los 2 partidos, representantes internacionales y también locales, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Transparencia y el elector. Allí es donde se concreta el acto electoral más importante. Eso de a partir de allí no respetarlo y decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con la elección porque no me gusta el candidato, me parece que nos obliga a repensar las normas electorales para asegurar la transparencia, asegurar la democracia, pero ya cuando se permite que se utilicen algunos resquicios de la democracia para burlar la decisión popular, ya es peligroso. Y eso es lo que ha hecho Fuerza Popular, porque no puede ser a cualquier persona sensata, olvidémonos si hemos votado o no por Pedro Castillo, 46 días después del acto electoral recién proclamaron presidente para darle 6 días de transferencia, no tiene ni pies ni cabeza. Si pensáramos que un solo organismo internacional ha cuestionado las elecciones, yo entendería. Ninguno. O sea, no hay una sola prueba partida por la mitad que nos diga que ha habido fraude. Entonces no se puede permitir estas cosas, ¿no? Hay algo importante y respecto de lo que es un año, el bicentenario que nos recuerda, en medio de la pandemia ha visibilizado más las brechas y todo. Alcanza, y lo que además va a ser, y era una pregunta que conversamos con el analista, con Carlos Meléndez hace minutos, ustedes ya miran las regionales, las municipales, para también apostar porque Perú Libre pueda ocupar cargos en los gobiernos regionales. Yo entiendo que sí. Tú sabes, Claudia, yo no soy afiliado a Perú Libre. A mí me convocó el profesor Castillo para que lo respaldara en el equipo técnico. Yo sigo sin ser miembro de Perú Libre, pero creo en el proyecto del profesor Castillo, además lo he conocido. Y te puedo decir con toda sinceridad que me parece un líder absolutamente interesante para nuestro país, totalmente distinto al modelo que nosotros tenemos, un hombre con experiencia política, que habla bien. No, él es un hombre del Ande, es un hombre sencillo, es un hombre que no encajaría dentro de los modelos que nos da este sistema para presidente, pero que es lo más auténtico que hemos tenido en 200 años. Entonces, acá los problemas son tan grandes que está bien, Perú Libre está pensando en las elecciones regionales, municipales, porque como partido quiere consolidarse, ¿no?, como fuerza política en estas elecciones que vienen. Pero yo no necesito irme mucho más allá para entender que el desafío que tiene ahora este gobierno es tremendo. Es solamente en salud. Yo cuando veo salud digo, bueno, yo no sé si será el ministro, pero quien lo sea, el desafío es tremendo. Son décadas y décadas de atraso en salud. Y basta, ustedes también son de provincia, ver lo que pasa en los lugares más alejados, sí, para ver a la gente morirse porque no tienes dónde llevar a tu hijo. Y hemos normalizado eso. ¿Cambiar eso va a ser fácil? Va a ser muy complicado. Aquí no se le critica no encajar políticamente, señor Ceballos, sino tener asesoría política que pueda sumarle precisamente porque no ha tenido experiencia política. Y lo que tiene en la sombra es un exgobernador condenado. Y usted me dice, Claudio, usted es de provincia. Sí, yo soy de provincia. Y los 3 últimos alcaldes en Chiclayo vienen cuestionados por corrupción y están en la cárcel. Exacto. Y lo importante es limpiarnos de esa sombra y empezar a trabajar con un mensaje claro. Solo para cerrar la conversación y apostando por el sector salud que usted ha venido liderando en los últimos días a través de la parte técnica, es una de las principales ideas es destinar precisamente el 10% del PBI al sector salud. ¿Usted cree que va a ser viable ese incremento? Por supuesto. Lo que pasa es que no es que lo vamos a hacer de inmediato. Una cosa, por eso es importante y aclarar, es el presupuesto general de la República, donde estamos arriba del 10%, sobre todo después de la pandemia, y otra cosa es el gasto en salud, que se refleja en el porcentaje que se gasta en salud en el Producto Bruto Interno. En ese porcentaje estamos por debajo del promedio latinoamericano, estamos en menos de 5% del PBI. El promedio latinoamericano es 7.5% y es insuficiente. Hay países como Estados Unidos que tienen el 17%, Cuba tiene el 12-14%. Necesitamos avanzar
que el gasto en salud, que implica el gasto de no solamente el Ministerio de Salud, sino el gasto del sector privado, de las Fuerzas Armadas y el gasto de bolsillo del ciudadano, en el caso del gasto de bolsillo del ciudadano baje, descienda, pero en general lo que gastemos en salud se incrementa en nuestro país. No hay otra manera de terminar con la situación sanitaria que tenemos en nuestro país. 90% de los establecimientos con déficit de infraestructura. Más de 75.000 trabajadores necesitamos en el sector salud. Es terrible, necesitamos dar un vuelco en la salud, necesitamos presupuesto, una nueva estrategia, terminar con la fragmentación en el sector salud y terminar, como bien dices Claudia, con la corrupción en el sector salud y en general con el país. Miles de millones se nos van en corrupción en el país. Eso tiene que terminarse definitivamente. Y en salud, ¿no? Hay gente que tiene procesos y denuncias por haber hecho compras ilegales durante la pandemia. Eso es criminal, ¿no? Bien, le agradecemos muchísimo, señor Ceballos, por haber venido el día de hoy. Y bueno, vamos a estar pendientes en todo caso de cuáles van a ser las decisiones que se van a tomar de aquí a 28 de julio. ¿Usted considera que vamos a conocer al gabinete antes de la proclamación, antes de la juramentación, perdón, o eso todavía podría demorar unos cuantos días más después de asumir el mando? Bueno, el profesor Castillo ha dicho que luego de la proclamación él va ya a anunciar su gabinete, así que supongo que en las próximas 48 horas lo hará, ¿no? Bien. Yo creo que va a ser así. Ojalá lo haga en conferencia de prensa, ¿no? Y no por Twitter. Gracias, señor Ceballos. Para poder hacerle algunas Con preguntas de Cachito. manera directa. Por estar esta mañana con nosotros.